Patricia Bullrich. Los saludamos a Darío Villarroel, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Darío. ¿Bien? ¿Lo escuchaste al intendente de Mar del Plata? Sí, no me sorprende, porque él en las anteriores elecciones, cuando fue candidato a intendente, había dicho que para él es desprolijo que los chicos lleven el pelo largo. Bien. Y él recomendaba que los chicos lleven el pelo corto. Más allá de haber dicho eso, en 2015 ganó las elecciones. Bueno, ha tenido un periodo malísimo. Mar del Plata no es lo que era desde que está Carlos Arroyo. Y bueno, tiene una posición bastante autoritaria, bastante de derecha, que la soltó el otro día cuando se prendió. Uno de los pocos que apoyó a Patricia Bullrich con esta iniciativa. Sí, ni siquiera dentro del gobierno nacional hablaron del tema, pero Arroyo sí dijo que sería bueno para las mujeres, no solo para los jóvenes que están desocupados y que no están yendo a la escuela, pero sí para las mujeres y para discapacitados. Habló que esto les ayudaría a higienizarse y además les daría una razón para vivir, evitando tener un arma en la mano. Pero no lo digo yo, mejor que lo diga el intendente Carlos Arroyo. Porque el peor error, algo que siempre consideré como un verdadero desastre para el país, fue la decisión motivada por un pésimo general que fue Balsa de desactivar el servicio militar. Todos los que lo hicimos alguna vez estamos de acuerdo en que no debía ser como era, no debió haberse nunca eliminado. Fue una locura total. Hay una enorme juventud que no tiene nada que hacer, no tiene un oficio, andan dando vueltas. En vez de estar aprendiendo a cuidar la soberanía argentina, están en plaza drogándose o tomando cerveza. Yo le digo la verdad, estoy totalmente a favor del servicio militar. Pero era para todo el mundo, hasta para las mujeres también. Y además lo haría también para los discapacitados. Vos sabés, Darío, que además de esto, se ocupó de Martín Balsa, dijo que se equivocó al quitar el servicio militar obligatorio, se olvidó del caso Carrasco, se olvidó de todo lo que pasó. Más allá de todas las críticas, porque el caso Carrasco fue, diríamos, El lo detonante. último que pasó. El detonante. Pero ya había habido muchas denuncias, gente lesionada, gente agredida. Es más, siempre se lavaban las manos y no pasaba absolutamente nada. Recordemos que el caso Carrasco tuvo mucho que ver los medios de comunicación, que profundizaron porque se lo quería tapar como que había sido un accidente o que no había pasado absolutamente nada. Hay que decirle a Carlos Arroyo, que tiene 14 puntos de intención a voto, porque quiere reincidir en ser candidato, que es un hombre ni siquiera querido por el oficialismo. No. Recordemos que cada vez que María Eugenia Vidal iba a Mar del Plata, ¿te acordás que no estuvo? a él lo ponían del otro lado de la valla. Y se enojó. Y se enojó y se fue. Sí. Bueno, además hay que decir que Mar del Plata es uno de los lugares con la más alta tasa de desocupación desde que llegó Arroyo, Antes también, obviamente, tenía desocupación porque Mar del Plata es un lugar muy particular, se nutre del turismo, pero hay gente que labura durante el año. Ni quiero decir lo que es la confitería Boston, todo lo que pasó, que cerró un montón de lugares más, Sanela, donde hay un montón de laburantes que se quedaron sin trabajo. Pero es la posición, ojalá que la gente entienda que esto no es el camino, porque mujeres, discapacitados, sobre algo que no se sabe bien qué es, utilizando lindas palabras, que creo que Patricia Bullrich no sabe ni lo que hice a la hora de haber firmado ese decreto. Y vos sabés, como decías, ¿no? Ni siquiera alguien del gobierno salió a avalarla o a ampliar sobre el tema. Hoy se conoce que 3 semanas antes del Ministerio de Educación habían presentado un proyecto que iba en ese sentido, hacia 600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, para tratar de contenerlos y de darle oficio y oportunidades laborales. Ni siquiera repararon en que ellos mismos estaban ocupando un espacio para el que ya habían presentado proyectos. Hoy es el último día hábil en el Poder Judicial, comienza la feria, pero ya se está preparando para después de la feria un montón de recursos de amparo y medidas cautelares para que se suspenda esta iniciativa, porque es violatoria de un montón de derechos que tienen que ver sobre todo con la niñez y adolescencia. Bueno, en un rato vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a estar en vivo desde ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, porque es muy feo en realidad lo que dijo el intendente, especialmente con la gente que tiene discapacidades, ¿no? Decir que esto le da una razón de vida. Y si a esto le sumamos que en su momento, ¿te acordás que se sacaron las pensiones no contributivas para discapacidad? Hubo una marcha, Plaza de Mayo, con un montón de gente que, siendo discapacitada, fue a manifestarse con lo que podía. Era dramático el cuadro. Bueno,
Si a esto le sumamos el tema de que ahora los discapacitados pueden ir a este lugar que es un engendro, no sabemos lo que es, o las mujeres, me parece que hay un discursito que se instala que esperemos que no sea mayoritario. Bueno, de esto vamos a estar hablando en unos minutos nada más, pero ya estamos con Alejandro Berkovich. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, ayer dijo el presidente, hay que seguir poniendo el hombro, gracias por poner el hombro, en el marco de una bolsa de comercio que estaba efervescente. Sí, fíjate vos qué curioso, ¿no? Hay dos planos en la relación del gobierno con el empresariado. Por un lado está el grupo de WhatsApp de los empresarios fanáticos de la política económica oficial, que reivindican la necesidad de una reforma laboral, que piden salarios más bajos, convenios más flexibles, que los trabajadores no tengan los derechos que tienen hasta ahora, y que acompañan, celebran todas las iniciativas del gobierno. Celebraron el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, atacaron a los sindicalistas al unísono que el presidente y que el resto de los funcionarios. Pero hay otro plano de la relación entre el gobierno y los empresarios que hace a la marcha de la economía. Ayer, en la Bolsa de Comercio, 165 aniversario de la Bolsa de Comercio, siempre van todos los presidentes. Han ido Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, siempre van todos los presidentes cada aniversario de la Bolsa. Y ayer, si bien hubo un clima general de acompañamiento, los empresarios financieros son un sector del empresariado relativamente beneficiado dentro del bloque que configura el capital. Igual hubo críticas, porque igual le dijeron que no les gustaba el impuesto a la renta financiera que tuvo que aplicar el gobierno, un poco condicionado por la oposición. Pero donde más críticas hay, por supuesto, por cómo marcha el sector, es en la industria. Esta fue una semana lapidaria en la relación entre los industriales y el gobierno. El martes hubo una reunión en la Unión Industrial Argentina en donde se ventilaron las críticas más feroces de un sector que está perdiendo a razón de casi 5 empresas por día, casi 5 fábricas que cerraron por día en el último año, según registros oficiales de la AFIP, y 175 operarios por día, que es lo que está expulsando la industria, también según los registros oficiales. Tenemos placas con esta información que hicimos con Terra, porque lo que muestra este dato es realmente estremecedor. Fíjate vos, la industria comparada entre abril de 2015 y abril de 2019, según los datos del Ministerio de Trabajo, estos son datos del Ministerio de Trabajo, perdió 134.000 empleos. Solamente en el último año, solamente entre abril del 18 y abril del 19, 64.000. Casi el 50%. 64.232 empleos. Esto es lo que arroja esos 175 por día que te digo del último año. Ahora, si mirás en cantidad de empresas, fíjate vos, mirando en cantidad de empresas, según la AFIP, este dato que te pasé ahora es dato Ministerio de Trabajo. Ahora, en los datos, pasá la siguiente si la tenés, Terra, los datos de la AFIP para empresas, lo que muestran es que hay 3.412 empresas menos que cuando asumió Mauricio Macri y 1.676 menos que en abril de este año. O sea, se están perdiendo, te digo, 4,9 empresas por día en promedio, y esto es lo que genera las quejas que se escuchan, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina esta semana. Hubo 2 episodios que yo relaté hoy en el panorama semanal que tenemos en Buenos Aires Económico, diario económico financiero. Lo que se ve ahí en BAE Negocios es el resultado de 2 reuniones. Por un lado, la del martes de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina, que fue muy pero muy dura respecto del gobierno y puntualmente del equipo del ministro Dante Sica, el Ministerio de la Producción, pero antes una mucho peor, mucho más tensa, que se vivió en la COPAL, que es la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Uno diría Argentina de Macri, la Argentina del supermercado del mundo, la que iba a fabricar alimentos para todo el planeta. Bueno, la Coordinadora de Alimenticios fue el escenario de uno de los momentos más tensos en la relación entre el empresariado y el gobierno. Casi lo tiran por la ventana, estoy siendo metafórico, casi lo tiran por la ventana al jefe de gabinete del Ministerio de la Producción, que se llama Ignacio Pérez Riva. Ignacio Pérez Riva, para que ustedes lo conozcan, es el jefe de gabinete del Ministro de la Producción, pero es el hijo
del presidente histórico de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Este señor, Diego Pérez Santisteban, el padre del jefe de gabinete del Ministerio de la Producción, fue contratado como asesor del Instituto de Tecnología Industrial. Hasta hace un año y pico cobraba allí unos 85.000 pesos por mes de hoy, y lo que hacía en el Instituto de Tecnología Industrial es asesorar en materia de organización industrial extranjera. O sea, encima lo mandaron de viaje con fondos públicos a conocer, por ejemplo, cómo trabaja la industria de España. Bueno, esos funcionarios fueron los que en la Copal fueron criticados, les hicieron una metáfora también algo fuerte, pero quiero compartirlas con ustedes. Le dijeron: vos me estás hablando de la decoración del 6º piso cuando se está incendiando la planta baja. O sea, al funcionario que iba a defender esta política económica le mostraron este dato, que en un año cerraron 4 fábricas por día y 175 empleos por día se perdieron en el último año. Y lo que le dijeron es: vos me hablás de las ventajas impositivas que este gobierno le ofrece a las pequeñas y medianas empresas, es como si me hablaras de la decoración del 6º piso cuando la planta baja del edificio se está incendiando. Una última antes de cerrar, porque en esa nota vos hablás de un sector industrial agazapado. ¿Cuál es la postura del sector industrial teniendo en cuenta esta realidad frente a las elecciones? La Unión Industrial está hoy está básicamente decepcionada y muy contrariada por la política económica. No les gusta el kirchnerismo, no van a votar masivamente a Alberto Fernández en la Unión Industrial porque siguen asociando a la oposición con el kirchnerismo, a pesar de que el frente que se conformó supera en mucho esa identidad política y abarca a muchas otras. Lo que yo creo que va a ocurrir es que después de las PASO, por la información que tengo, el empresariado va a salir mucho más duro, sobre todo el industrial, en contra de Mauricio Macri. Sobre todo si las PASO reflejan la decadencia electoral que empiezan a expresar las encuestas, más allá de la remontada reciente que hace a que el gobierno se jacte de mucho, que en realidad hay que ver cómo está hecha, ¿no? Lo que dicen en las industrias es: nosotros cuando pasen las PASO ya vamos a tener candidatos definitivos, y a esos candidatos definitivos los vamos a recibir. ¿Irá Macri a hablar con los industriales que perdieron 5 fábricas por día en el último año? Yo lo dudo. ¿Irán a recibirlo a ellos, a Alberto Fernández? Eso sí, te lo puedo garantizar. Lo van a recibir, y esa puede ser la venganza de los industriales en caso de que en las PASO el gobierno no salga, como creen, parejo o a muy pocos puntos de distancia. La venganza puede ser que los dueños de la fábrica le empiecen a hablar a sus obreros de cómo están hoy como resultado de esta política económica. No quiero decir que los vayan a convencer, no necesariamente van a votar unos y otros en el mismo sentido, pero evidentemente estas cifras ya se incuban en la dirigencia empresarial e industrial, y ahora, después de las PASO, puede expresarse mucho más abiertamente. Gracias, Ale. Gracias a vos. Muy amable. Bueno, volvemos a hablar, Darío, de el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. Decíamos que íbamos a estar en un móvil desde la sede de ASDRA. Allí está trabajando Claudio Cardoso. Hola, Claudio. ¿Cómo te va, Carla? Buenas tardes. Sí, después de haber escuchado esas palabras con tanta falta de sensibilidad, esa falta de respeto que ha tenido un funcionario público que debe velar por el bienestar de todos los vecinos. En este caso ocurre en Mar del Plata, podríamos trasladarlo en cualquier ámbito. Y aquí, a nuestro lado en el móvil de C5N, se encuentra quien es el titular de ASDRA, que es la Asociación de personas con síndrome de Down de la República Argentina, y él precisamente, me refiero a Pedro Crespi, estuvo escuchando las declaraciones de Arroyo y él nos puede dar su parecer, su opinión con relación a lo que acaba de decir y que escuchamos recién el intendente de Mar del Plata. ¿Cuál es la opinión que le merece? Exactamente qué piensa al escuchar esa declaración de un funcionario público. Bueno, primero buenas tardes, y la verdad que tristeza, ¿no? Porque este tipo de declaraciones que parten desde un funcionario público que dice que las personas con discapacidad necesitan una razón para vivir, en el fondo manifiesta un pensamiento latente que está en buena parte de la sociedad y que es gravísimo que parta desde un funcionario que tiene relación con que justamente las personas con discapacidad no tienen razones para vivir. Y a mí me gustaría transmitirle a la sociedad
lo que siempre desde hace 30 años venimos pregonando como asociación de familias. Las personas con discapacidad tienen muchísimas razones para vivir. Primero, tienen un profundo amor a su vida, tienen un profundo amor a sus padres, a sus hermanos, a sus familias, tienen el deseo también de poder estudiar, de compartir con amigos, tienen deseos de trabajar, muchos de ellos trabajan, incluso hay personas que hasta se han jubilado trabajando, y proyectos de llevar adelante una vida autónoma, independiente y tomando la decisión por sí mismos. Entonces, creo que el gran mensaje que queremos transmitir es esto: hay muchísimas razones por las cuales las personas con discapacidad, como cualquiera de nosotros, que como cualquiera de la población, tiene justamente para vivir. Ustedes son padres que se han unido en esta asociación, que precisamente en la familia hay casos con personas con síndrome de Down. Me imagino cómo hieren estas palabras, ¿no? Es un golpe muy duro a cada uno de ustedes que vienen trabajando y bregando por esta inclusión, que no queden las palabras y que se dé la práctica. Y este tipo de expresiones tal cual no ayudan en nada, y esto es lo que hace 30 años los movimientos de asociaciones de familias en general han trabajado y han logrado justamente tender puentes donde muchas veces hay muros. Las palabras, sabes bien, que etiquetan, generan escenarios, y muchas veces son una de las principales cuestiones en la cultura que impiden justamente poder avanzar en la inclusión. Lo que necesitamos es pasar de este tipo de discursos a hechos concretos. O sea, cuando el funcionario habla de razones para vivir, bueno, uno de los grandes responsables que tienen de generar condiciones para que la vida la podamos desarrollar todos los habitantes, son los funcionarios, ¿no? Es decir, que hacer política pública para que la educación sea inclusiva, para que haya oportunidades laborales, y todo lo que venimos hablando desde ya hace tanto tiempo, desde las asociaciones. Carla, Darío, los dejo dialogando con el titular de ASDRA. Pedro, gracias por estar del otro lado, la verdad que es un placer poder hablar con ustedes. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de denuncia contra el intendente? Nosotros lo que sacamos fue un comunicado, la verdad que en este momento no se evaluó desde comisión directiva hacer una denuncia. Creemos que la exposición de la declaración del intendente lo descalifica por sí mismo. Para nosotros es una gran oportunidad precisamente poder participar de estas instancias en medios de comunicación, y les agradecemos, porque acá la gran cuestión es sobre todo, insisto, ¿no? Es cultural, ¿no? Es decir, este tipo de exabruptos no ayudan en nada, y lo que hay que tomar es el lado positivo de decir, bueno, podemos aprovechar estas instancias para formar, para concientizar, para informar a la población, y esperamos sí que el intendente se rectifique y que sobre todo, bueno, se acerque y comparta experiencias con personas con discapacidad, que en Mar del Plata hay muchas asociaciones, y que pueda realmente ser un proceso de aprendizaje en relación a la realidad que atraviesan las personas con discapacidad. Pedro, Darío Villarruel, buen día, ¿cómo estás? La pregunta concreta sería esta: ¿qué pensás, que fue por ignorancia, que fue a propósito, que no entiende lo que dice, tiene un pensamiento sesgado? Porque es de una brutalidad lo que acaba de decir este hombre, que está en campaña. Ahora hay elecciones en Mar del Plata, tiene un intención de voto del 14%. No, totalmente. O sea, las expresiones, la verdad que fueron brutales. Nosotros le hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿no? Hay un sector de la población que creo que va a ser muy difícil realmente cambiar su manera de pensar. Esto ocurre, y ocurre en otros temas también y en otras causas que están en la sociedad, pero sí creemos que hay una gran cantidad de gente que tal vez tiene esta manera de pensar y que sí puede aprender y relacionarse de una manera distinta con estos temas. La verdad que la intención, o sea, más profunda de este hombre, o sea, no la puedo juzgar, pero esperamos que sí, que se rectifique, claro, que aprenda y que cambie su postura, porque no contribuye en nada. Y subrayo esta cuestión, ¿no?, que es funcionario público, y esto es gravísimo. Yo ratifico, ¿no?, que para mí es ignorancia absoluta la del intendente, porque vos tenés buena fe. No, porque no solo habla de darle una razón de vida a la gente que tiene discapacidad, habla de
una forma de contenerlos, aunque la verdad que usar la palabra contención en esto que está diciendo el intendente Arroyo, la verdad contenerlo que me sonó como absolutamente a lejos, ¿no? pero también habla de que no terminen con un arma en la mano, los está tratando de delincuentes como así también de razones higiénicas, o sea, la verdad que por donde se lo mire no hay forma de justificar la barbaridad que dijo. Bueno, y eso manifiesta también esta cuestión que muchas veces ocurre, ¿no? Hacia la población con discapacidad. Muchas veces se trata a la persona con discapacidad como una persona a la que hay que rehabilitar, a la que hay que darle un tratamiento especial, y la realidad es que lo que se precisa es justamente darle posibilidades de habilitación, ¿no? Claro. Fue muy desafortunado, la verdad es que en esto no hay mucho más para agregar, es tremendo, la verdad es que es tremendo, y esperamos que realmente se rectifique, porque más por la responsabilidad y su función, su cargo, por la posibilidad de influir que tiene entre los vecinos de Mar del Plata, esto realmente no ayuda en nada. Y además entorpece la labor que hacemos muchísimas asociaciones a pulmón, con mucho trabajo, justamente para revertir este tipo de situaciones. Sí, además déjame decir algo, no solo le digo a Pedro, sino también a Darío, hay que reivindicar hasta el propio género, a las mujeres, porque nos trató de sucias, porque dijo que nos va a servir para higienizarnos, ¿no? Sí, bueno. ¿Cuál es la tarea o cuál es la mejor forma de contención, bien dicho y bien entendido, que tienen y deberían tener la gente con discapacidad, específicamente, para no llevarte a otro terreno, Pedro, a gente con síndrome de Down, que es justamente la asociación que vos representás? Nada más alejado que un servicio cívico voluntario en valores. Sí, lo que se requiere es, yo creo que además es todo lo anterior, ¿no? Es decir, que se le dé primero contención a los padres cuando reciben a un bebé con síndrome de Down, que se garanticen una atención temprana para que ya desde muy chiquitos y muy chiquitas las personas con síndrome de Down puedan realmente comenzar a desarrollar su potencial, que se les dé la oportunidad de asistir a una escuela común, con apoyos, que puedan aprender en un contexto de diversidad, que se los prepare realmente para el mercado abierto, competitivo. Es decir, hay muchísimas cuestiones para hacer antes, y que hacen a la dignidad de la persona y que hacen a sus derechos que están consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina adhirió en 2008 y que los movimientos asociativos de familia vienen trabajando desde hace más de 30 años. Entonces, antes de realmente esta discusión, hay un vacío enorme donde realmente el Estado debe avanzar, y con decisión, porque en ese mientras tanto, en medio de estas discusiones, hay muchas vidas que realmente, y muchas personas que están esperando las oportunidades y un trato igualitario ante la ley. Pedro, yo sé que ustedes están por ahí en otra cuestión y quieren poner paños fríos más allá de quejarse por esto, pero hay una ley que está en el Código Penal, que es la ley sobre discriminación, y en realidad cuando esto sucede interviene el INADI y llaman a las partes, y sería bueno que en esa audiencia ustedes le hagan conocer al intendente Arroyo, que parece desconocer cuál es la situación, porque una cosa es pedir perdón o disculparse mediáticamente, y otra cosa es un cara a cara, y les digo que a lo mejor le pueden pedir políticas de Estado en Mar del Plata para aplicar sobre la gente que tiene discapacidad. Digo, a lo mejor se obtiene algo importante, más allá que ustedes todavía no lo han evaluado, pero no es solamente el tema de una sanción que le puede caber a Arroyo, es el tema de acá en adelante cómo seguir, ¿no? No, seguro, y siempre el límite, digo, encuadra también las conductas. Seguro. Estaba revisando y hay muchas asociaciones que, así como ustedes, han hecho este comunicado en repudio. Hay asociaciones de la propia ciudad de Mar del Plata, claro, como vos nos decías, Pedro. Allí hay muchas entidades que están trabajando por la gente con discapacidad, que se han levantado en contra de estas declaraciones tan fuertes que ha tenido el intendente de Mar del Plata. La verdad que es vergonzoso. Totalmente. No sé, ya pasaron más de 24 horas, ¿no es cierto? Y todavía no emitió ningún comunicado. Es decir, si alguien le dijo, lo escuchó, che, mirá lo que dijiste. Evidentemente, por ahí no lo quiero involucrar a Pedro, sí. Los que conocen a Arroyo saben que es un señor que tiene bastante posición de derecha, por llamar de alguna manera,
y desprestigiar a los diferentes, ¿no? Sí. Y atacar. Para cerrar la nota, Pedro, quisiera proponerte, si lo tuvieras delante al intendente, ¿qué le dirías? Le diría que se acerque a alguna asociación que tenga en Mar del Plata, que trabaje en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y que sobre todo realmente apunte a vincularse, es decir, a conocer a una persona con discapacidad, porque creo que en el encuentro realmente es donde uno modifica sus conductas. Y se lo deseo de verdad, porque creo que realmente lo ayudaría muchísimo a ser a él, ¿no?, mejor persona. Pedro, muchas gracias por estar ahí, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Claudio, también.